La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Ayer nos faltó comentar el tercero de los saludos del inicio del capítulo 16, estos saludos finales de Pablo, y es una figura que no habíamos conocido antes, pero debe ser importante dado que Pablo la pone en tercer lugar, y lo describe como su querido Epéneto. Y en el corazón del apóstol tiene un lugar particular porque fue el primero de Asia que se convirtió a Cristo. Recordemos que Asia describe una provincia romana, capital de esa provincia romana era Éfeso, y esa provincia romana eventualmente le dio el nombre a todo el continente, pero originalmente era ese territorio de lo que ahora es Turquía, que en la costa con el mar Egeo. Entonces, desde luego que Pablo recuerda con cariño y gratitud a esta persona que se abrió al mensaje de Dios a través de Pablo y acogió la buena noticia de Cristo Salvador. Vamos a seguir ahora con los siguientes versículos, del 6 al 9, para no agobiarnos con esta larga lista de nombres y hacer algunos comentarios al respecto de quiénes son y de sus roles. Dice el texto: Saludos a María, que tanto ha trabajado por ustedes. Saludos a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, que descuellan entre los apóstoles y que llegaron a Cristo antes que yo. Saludo a Ampliato, mi amigo en el Señor. Saludos a Urbano, mi colaborador en la obra de Cristo, y a mi querido Eustaquio. Palabra de Dios. Algunas de estas personas y el comentario que agrega Pablo son sencillos, no son, desde luego, reconocimientos, es decir, les transmite que se acuerda de ellos, de ellas, y les agradece su contribución a la transmisión de la buena noticia. Ya vimos la excepción de esta primera recomendación de Pablo de Febe para que la reciban, a la diaconisa Febe, pero además son saludos, agradecimientos, reconocimientos. En el caso de la primera persona, María, de quien Pablo dice que ha trabajado mucho por ustedes, es decir, por los cristianos de Roma. ¿En qué consistió esto? Pues no lo sabemos a ciencia cierta. El segundo, el versículo 7, también ha sido fuente de mucha discusión. Habla de lo que parece ser que era originalmente una pareja, un matrimonio. Los nombres son Andrónico y Junia. Si nos quedamos con esa versión, entonces no sería un matrimonio, porque son dos nombres masculinos. Saludos Andrónico y Junia, de quien Pablo dice mis parientes. Recordemos que, literalmente son mis hermanos, pero en la tradición, digamos, el uso del término en griego puede ser personas parientes de sangre o personas muy cercanas. Pablo considera que tiene esa cercanía. Fueron compañeros suyos en la prisión, seguramente en algunas de estas persecuciones que tuvo que sufrir Pablo, pero subraya que descuellan entre los apóstoles. Y además reconoce que aceptaron, llegaron a Cristo, conocieron a Cristo y se dejaron transformar por Él antes que Pablo. ¿Cuál es la controversia? Podemos pensar, porque hay dos grafías, dos maneras de escribirlo. El nombre Junia es un nombre masculino. El problema es, el dato que hay que tomar en cuenta, es que los manuscritos más antiguos, los papiros más antiguos, donde tenemos este fragmento de la carta de Pablo a los romanos, no escriben Junia, sino Julia.
Entonces tenemos dos elementos importantes para considerar que esa es la escritura correcta. Una, la antigüedad de estos manuscritos, por lo tanto sería un matrimonio, Andrónico y Julia, y sin lugar a dudas la manera como Pablo va poniendo estos vínculos de personas, en particular el que primero, como les comentaba, esté el nombre del esposo y después el nombre de una esposa. ¿Cuál es la historia o lo que analizan los historiadores de la Iglesia y sobre todo los estudiosos de los textos bíblicos? Que seguramente por la aseveración que hace Pablo, son mis familiares, mis parientes, mis amigos, compañeros de prisión, pero después dice que descuellan entre los apóstoles. Quiere decir que estas dos personas eran consideradas por las iglesias como apóstoles. Lo que dicen estos estudiosos es que seguramente conforme pasaron los siglos y empezó a transformarse la actitud de la iglesia cristiana hacia la participación de las mujeres en las comunidades, llegó un momento, ya comentábamos en los días anteriores, si el término diaconisa implicaba un cargo jerárquico, un cargo que fuese identificado como eventualmente fue dentro de esta estructura tripartita de la jerarquía eclesiástica, ¿no? Diáconos, presbíteros y obispos. Sea lo que sea, es claro que el rol de la mujer en estas primeras iglesias, y recordemos que estamos hablando del año 57, meramente, pues que serían 25 años después de la pasión, muerte y resurrección del Señor, el rol de la mujer en las comunidades era bastante más importante de lo que eventualmente llegó a ser, ¿verdad? Como que se fue restringiendo, en la medida en que fueron tomando distancia, sobre todo del actuar del Señor Jesús y de la comunidad original alrededor de Jesús, adaptándose más bien a las expectativas, a estos referentes, sobre todo más culturales que evangélicos, que fueron acallando y dejando el rol de la mujer en los márgenes de la comunidad. Es muy probable que esté hablando de una pareja, y sobre todo el testimonio de los textos más antiguos, que Julia, igual que Andrónico, fuera reconocida como descollando entre los apóstoles. Habla también más adelante de personas, Ampliato, su amigo en el Señor, Urbano, su colaborador en la obra de Cristo, y su querido Eustaquio. No tenemos más elementos para entender qué tipo de rol o servicio tenían en la comunidad. Después siguen otra serie de nombres y agradecimientos, saludos y agradecimientos, que encontramos en los versículos del 10 al 11. Saludos a Apeles, que ha dado pruebas de fidelidad a Cristo. Saludos a la familia de Aristóbulo. Saludos a mi pariente Odión. Saludos a los de la familia de Narciso, quienes son del Señor. Saludos a Trifena y Trifosa, que han trabajado por el Señor. Saludos a la querida Pérside, que ha trabajado mucho en el Señor. Palabra de Dios. ¿Qué recuperamos de este siguiente bloque de nombres y saludos? Todos colaboradores, todos que han trabajado, todos que han dado pruebas de fidelidad a Cristo, yo diría todos y todas, porque es prácticamente igual el número de mujeres que de hombres a los que agradece Pablo. Está Trifena, Trifosa, Pérside, personas que seguramente tenían roles en esas comunidades y a los que Pablo reconoce y agradece por su presencia y servicio. Mañana seguiremos en este recuento de personas que Pablo recuerda y saluda en esta carta a los romanos. Que tengan un buen día, Dios con ustedes.
Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara, y Radio ITESO 95.1.